Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Mancera y entrevisto a personas como tú y como yo que les ha tocado vivir en sus negocios situaciones de dificultad que los han puesto al límite de sus capacidades, tanto mentales como espirituales, para descubrir las herramientas y las estrategias que han usado para salir de la trinchera. Quédate conmigo y déjame acompañarte hasta el final de la batalla que estás librando en tu emprendimiento. Comenzamos. Hoy en la trinchera tengo como invitada a Inés Álvarez San Gabriel, quien ha desempeñado varios puestos de trabajo que le dieron el impulso y el conocimiento necesario para emprender su primer negocio, del cual, en este capítulo, nos cuenta todos los aciertos y desaciertos que tuvo en un verdadero acto de valentía y honestidad, con la finalidad de que tú, que me estás escuchando, puedas aprender de su experiencia y te lleves varias herramientas con las cuales puedas salir adelante en tu emprendimiento. Espero que esta charla te sea de mucha utilidad. Inés, buenas tardes, bienvenida a La Trinchera. Gracias por estar aquí. Gracias, Andrés, a ti por la invitación. Me da mucho gusto. Y aquí estoy para lo que disponga. Fíjate Inés, que este podcast lo inicié porque quiero que a través de las pláticas que yo tenga con los emprendedores, la gente que nos está escuchando pueda aprender de los errores, de los problemas que hemos tenido, para que los puedan evitar si les está yendo bien. Si ya están en problemas, pues a lo mejor encuentren una respuesta que les ayude a solucionarlo. En lo que escuchen de nuestras charlas, de lo que platiquemos, de los negocios que podamos estar diciéndoles que podrían iniciar. Y si ya están en el peor de los casos, quiero que se sientan acompañados y sobre todo que sepan que somos muchos los que hemos vivido pues, dificultades, quiebras, pérdidas de los negocios, deudas, porque te sientes muy solo cuando estás viviendo estas experiencias y piensas que eres tú el que falla y que no hay más gente que está en esa situación y luego no encuentras compañía. Entonces quisiera yo que la gente escuche que somos muchos los que nos ha tocado vivir estas experiencias y que no se sientan mal. Okay. Inés, me encantaría diseccionar tu negocio de dulces pecados para saber qué fue lo que pasó con él y ver qué podemos aprender de esto. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Te ¿Cómo, cuento. cómo inició? Te cuento cómo inició. Fíjate que en abril de 2014 me despiden de la Universidad Veracruzana, donde había trabajado prácticamente 15 años, en un recorte de personal importante. Yo tenía esa antigüedad, pero había compañeros que tenían pues, casi 20 años de trabajar en esta área. Y bueno, de manera, pues, pues no sorpresiva, pero sí, poco inesperada, nos despiden, me liquidan. Y en ese momento, mi prioridad era atender a mi bebé porque estaba muy chiquito y empezaba a padecer pues los típicos males cuando van a guardería, ¿no? Entonces el pediatra sugirió pues sacarlo temporalmente y se vino a empatar, ¿no? De alguna forma por algo pasan las cosas. Y mientras eso pasa, pues me doy una pausa, este, un descanso de prácticamente 6 meses después de que salgo de la UB y me dedico a mi niño. Pero traía la idea, nunca tuve la idea de volver a buscar un trabajo o de volver a buscar a lo mejor la posibilidad de regresar a trabajar a la universidad o alguna otra empresa. Tenía la intención de emprender, me gustaba la idea de algo propio, porque siempre he creído que lo ideal es que tengas un proyecto personal donde realmente se refleje y se note y te aboques a hacer lo que te apasione, pues con todos sus bemoles, ¿no? Obviamente, pues todo lo que tienes que aprender en el camino, pero siempre he tenido la idea, porque muchísimos años he trabajado, de que yo creo que si das el 100% o más en un trabajo que no es tuyo, en una empresa que no es tuya, pues con muchísimo gusto lo darás en algo propio y con mejores resultados porque será tu proyecto. Por Entonces supuesto. decidí emprender y tenía la idea que era pues por el negocio por el giro de la comida. Específicamente me llamaba la atención la repostería, porque hacía repostería eventualmente, aunque no tenía tanta experiencia ni tampoco tenía la formación. Te diría que pues estudié gastronomía, pero en cursos, pues en el taller de la secundaria y cosas de esas. Y porque en mi casa lo vi mucho tiempo. Mi mamá se dedicó muchísimos años a la repostería y ahí de ver, pues aprendí.
y me gustaba. Entonces, encontré que alguien curiosamente traspasaba un local muy ad hoc a lo que quería hacer y bueno, finalmente, a finales justamente de 2014, lo renté, me lo traspasaron y así empecé mi negocio de repostería que se llamaba Dulces Pecados. ¿Por qué Dulces Pecados? Pues porque era como la tentación pues de hacer el postre típico, la repostería tradicional, pues que está hecha a base de muchas cosas que muchas veces nos hacen daño, ¿no? Entonces, es mucha gente adora los postres, pero también es una contradicción porque les engorda o tienen exceso de azúcar, de grasa. Y esa es la repostería tradicional, ¿no? Yo no sé hacer pasteles gluten free, ni bajos en azúcar o en grasa, ni nada de eso. No lo sé hacer. Para mí el postre, pues, es mantequilla, chocolate, frutas, mermeladas y lo que llegue. Bueno, entonces así lo emprendí con mucha ilusión, con obviamente parte del recurso que tenía de mi liquidación. Y pues creí, porque trabajé en la UV varios años en un proyecto que se desarrolló, que fue la incubadora de la Universidad Veracruzana, creí que sabía algunas cosas para emprender. Creí que porque trabajaba allí y porque coordinaba en ese entonces la capacitación en desarrollo empresarial y atendía a emprendedores y hacía mucho del trabajo administrativo, creí que sabía, ¿no? Lo que era llevar un negocio, emprenderlo, empezarlo, administrarlo, promoverlo, organizarlo. Y pues no, nada que ver. Entonces ¿Qué es? emprendí, O sea, eso me llama ¿mande? mucho la atención. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si estabas en una parte que se dedica a incubar negocios, que se supone que deben de tener el conocimiento para impulsar un negocio? Uh-huh. ¿Qué es lo que no sabías? O sea, cuando ya te enfrentaste al mundo real, al emprendimiento por tu cuenta, ¿qué fue lo que viste que falló? ¿Qué es lo Vi que que no no sabía tenías? hacer muchas cosas, porque sabes que el emprendedor es todólogo, ¿no? Y yo lo Claro. escuchaba, pero decía, ay, pero eso se puede aprender. Sí, se puede aprender, pero no te da tiempo de que sepas aprender a hacer todo cuando ya estás en la marcha haciendo tu negocio. Entonces yo sabía muchas cosas porque te comentaba, bueno, coordinaba la capacitación en desarrollo empresarial y entonces escuchaba muchísimas veces a las maestras que capacitaban a los emprendedores y el speech de qué hay que hacer y cómo son las ventas y cómo se promueve, pero no lo aprendes hasta que lo vives. Ujú. Entonces, sí me di cuenta ya en la marcha que no sabía sacar costos, que no sabía administrar pues el negocio como tal, ¿no? Las ventas, cómo registrarlas, cómo planificar, ¿no? A lo mejor las compras, cómo promoverlo correctamente. No me daba tiempo de hacer tanto porque también me tenía que dedicar a mi bebé, ¿no? Estaba pequeñito. Entonces, así llevé el negocio. Temporalmente tuve el acompañamiento de un socio, un amigo de la infancia, que él sí estudió gastronomía en el extranjero y temporalmente regresó a Jalapa. Y entonces él vino y pues implementó un menú y era como un cafecito, porque era un negocio de repostería donde teníamos un par de mesitas y ofrecíamos el café gratis en la compra de tu rebanada de pastel o algún postre. Y ya cuando viene este amigo y se integra, pues con otras ideas, con otra visión, pues implementa un menú, teníamos un menú diario, no tan económico para hacer una zona de estudiantes, pero era bien aceptado y empezaba a funcionar bien. Pero sí, faltaba muchas cosas, faltaba promoverlo desde temprano, meter otro tipo de productos tal vez para fin de semana, especiales, a lo mejor servicio para eventos y ofrecer esto, a lo mejor cerrar más tarde y ofrecer otra cosa, muchas cosas y sabes que me empezó a angustiar mucho el no tener eh, la manera de resolver los compromisos inmediatos cuando las ventas no eran tan fluidas, ¿no? Como estábamos cerca de una zona de estudiantes de la universidad, pues en vacaciones o en fines de semana la zona estaba muerta. Las Ujú. ventas, pues, por consiguiente, ¿no? Y la experiencia me duró prácticamente año y medio. Año y medio. Sí, muy, muy poco yo creo que me desesperé, me angustié mucho y decidí finalmente cerrarlo. Y después de eso,
pues decidí que tenía que capacitarme, ¿no? En las cosas que no sabía hacer. De ahí fue que conocí Proempleo y pues empecé a aprender ahí algunas cosas. Oye, Inés, pero año y medio es bastante buen tiempo, ¿eh? Piensan que abriendo el local y poniendo a vender sus cosas, inmediatamente van a empezar a ganar y van a poder solventar los fijos. Vienen sin ninguna previsión y son 3 meses lo que duran. No traen una planeación, no traen nada. Entonces, un año y medio o fue un negocio de mucha tortura o fue algo que al menos te fue dando para sobrellevarla. Sí, fíjate que yo creo que el negocio de la comida como tal es muy noble, porque en primera instancia, bueno, por lo menos los que trabajábamos ahí, pues comíamos ahí. Y, y sabes, sí duró algo de tiempo, pero a costa de que, bueno, le estuve obviamente invirtiendo, pues dinero que tenía todavía de la liquidación. En ese inter tuve que vender mi carro y fue para resolver igual los gastos del negocio, cubrir, por supuesto, los gastos fijos. Y así, no sé si fue mucho o poco tiempo, pero sí te voy a decir que pues me pesó muchísimo el haberlo cerrado porque lo emprendí con mucha ilusión, ¿no? Lo emprendí con muchas ganas de que durara mucho tiempo y lo imaginaba grande. Y yo sí creo que me falló ahí tolerancia y paciencia, porque me pude haber inventado algunas cosas o pude haber hecho mucho más, pero fíjate que justamente con la intención pues de seguir inyectándole capital y demás, acepté una recomendación de trabajo y ya ahí ya me fue muy complicado el regresar del trabajo por la tarde al negocio, pues a comer apenas a las que te gusta, tal vez 5 o 6 de la tarde, y después de eso pensar en preparar postres, en pensar lo de las compras del día siguiente, en seguirlo manteniendo. Y esto fue lo que al final de cuentas pues me estresó demasiado y derivó pues en que optara por cerrarlo, ¿no? Pero sí sé porque en el momento fue lo que encontraba más conveniente, lo mejor que yo creí que podría hacer en ese momento era pues cerrarlo, ¿no? Pero ya tiempo después lo pensé con calma y ya con la cabeza fría y sí creo que pude haber hecho otras cosas, buscar la manera y el negocio lo pude haber mantenido y crecido y a lo mejor ahí seguiríamos, ¿no? Pero tienes que aguantar muchas cosas. Yo creo que como emprendedor tienes que ser, sí, obviamente muy disciplinado, muy persistente, tener mucha resistencia a los momentos de crisis, ¿no? Saber trabajar bajo estrés, pues ponerte creativo y ver de qué forma promueves, qué te inventas, qué pruebas, y a prueba y error irlo puliendo y mejorarlo. Pero sí, a mí sí te he de confesar, y pues, muy a mi pesar, que sí me angustiaba mucho resolverlo inmediato, me estresaba de sobremanera, pues obviamente el tener que pagar los gastos fijos del negocio, pues la renta, el, la luz, que pagábamos bastante, obviamente, por el enfriador que tenía para la repostería y todo eso. Y opté por cerrarlo. Y opté porque mejor debería abocarme a aprender lo que no sabía hacer. Y bueno, no te voy a decir que de haber estado en el taller de emprendedores, pues soy experta, pero tienes ya otra visión, tienes ya pues otros recursos, otras herramientas que, bueno, yo espero aplicarlas en el siguiente emprendimiento que vuelva a hacer, ¿no? ¿Volverías a hacer otra vez Dulces Pecados, Inés? Sí, cómo no, sí, sí lo haría. Se quedó, digamos que después de haberlo cerrado y a raíz de haber estado en Proempleo y en el taller de Emprendete, pues le di un vuelco a la idea y lo pensé, como te decía, en convertirlo en una pastelería en línea. Y sonaba hace 2 años, sonaba eso muy descabellado. Y la única que me hizo eco y lo vio bien y me aplaudió fue Susana Baizabal. Yo creo que por eso le tengo un aprecio especial, porque, porque tuvo una opinión pues muy concreta y muy favorecedora al proyecto, porque decía, sí, a mí me gusta comprar mucho en internet y me gustaría a mi familia o a mis amistades
comprarles, por ejemplo, repostería, un pastel en un cumpleaños tal vez, y comprarlo en línea. Si yo sí te compraría. Y entonces, se me hizo una muy buena idea en ese momento, aunque parecía fuera de lugar. Hoy es la cosa más común, pero sí lo volvería a hacer. ¿Qué ventajas tiene? Pues obviamente, pues omites ya muchos gastos, ¿no? Los gastos fijos de un negocio pues ya no son tales. A lo mejor ya la inversión es en publicidad y en otras cosas, pero esa es una alternativa, ¿no? O sabes que no, al final podríamos, y lo hemos platicado, volver a emprenderlo, a lo mejor ya más en un ambiente de café, con una variedad de postres originales, porque sabes que aquí hay una cosa curiosa, porque independientemente de que sepa hacer y vendía repostería tradicional, pues también tenía algunas recetas propias. Y pues a lo mejor está mal que yo te lo diga, pero muy buenas, por cierto. Entonces, a lo mejor eso promoverlo como el producto estrella y es de mi autoría, y entonces darle un giro, porque podría obviamente pues tener una carta con otro tipo de alimentos. Es tan amplio el asunto de la cocina, de la cocina y de la repostería como tal, ¿no? Sí lo volvería a emprender. Fíjate que aquí en Jalapa hay un experimento que hizo una chica con unas donas. Había puesto su local, pero ¿Okay? empezó a vender por internet. Y ahorita me parece que ya quitó el local. Ya nada más se quedó con puro Facebook. Está vendiendo por Claro, Facebook. Y eso sí, ya por tiene supuesto. 1 año y medio que empezó, me parece la chica. 1 año y cacho. 1 año y medio. Porque mi esposa fue a una de las conferencias que dieron de Facebook para enseñar a usar ADS y ella fue una de las expositoras de cómo ha usado Facebook para hacer crecer su Uh-huh. negocio en Internet, en las redes. Entonces, sí, en Sí, efecto, o sea, es muy, muy factible de que todo lo que hagas ahí lo puedas hacer funcionar. lo puedes vender y lo puedes vender bien, porque lo que es un hecho es que ciertamente, como tú decías al principio, pues parece fácil o parece común que todo el mundo promueva en Internet lo que vende, pero no todo el mundo usa de manera óptima las redes sociales, ni la publicidad que puedas llegar a contratar, ¿no? Que es de las mejores inversiones y no tienen que ser tan altas. Entonces, a lo mejor ahí nos falla a muchos. En su momento a mí me falló el saber promover mi negocio. Si tú llegaste a ver la fanpage de Dulces Pecados, pues muy mal manejada. Lo hacíamos, le actualizaba información pues, cada que me acordaba que tenía tiempo. Ujú. Y eso, bueno, pues también se deriva de una mala planeación, porque al final puedes contratar a quien lo haga por ti. Y esa es una inversión de la que ves resultados pues en un corto plazo, ¿no? Pero es parte de lo que en su momento no aprendes o no te da la cabeza para considerar. Yo creo que el punto es que nos falla ahí la planificación. Y yo sí caí en cuenta que me fallaban muchísimas cosas, ¿no? Yo pensé que porque conservaba un manual de desarrollo empresarial de cuando trabajé en la incubadora, que ya con eso ya tenía las bases para emprender cualquier negocio. Y no es cierto, no es cierto. Y a prueba y error y en la marcha pues vas aprendiendo y te vas puliendo. Y al final, bueno, el hecho de haberlo cerrado pues sí me dolió mucho, pero yo creo que bueno, es parte de aprender a emprender, porque es una experiencia más. Hay cosas que no haría en un siguiente emprendimiento y cosas que sí intentaría, pero pues ya de otra manera, ¿no? Yo eso te diría ahora, ¿no? Oye, Inés, a mí me llama la atención mucho este trabajo donde estuviste, porque se Uh-huh. dedican a ayudar a emprendedores. ¿Cómo les iba a estos emprendedores? Por lo que me Pues estás mal. diciendo, o sea, lo que me estás diciendo es de que vienes de un lugar donde enseñan a emprendedores y lo que daban, o sea, lo que ustedes daban a los emprendedores lo usaste con tu emprendimiento. Y a ti te Uh-huh. fue mal, pero quería yo saber cómo les va a los otros. Ellos, ¿Cómo? Ajá. pues mira, el caso de la incubadora de la UB, como cualquier otra incubadora, pues es muy atractivo el pensar que vas a recibir ahí como emprendedor, pues la orientación. A mí me tocó entrevistar a mucha gente que llegaba con ideas increíbles, ideas que bien manejadas, pues podrían ser casos de éxito enormes, ¿sabes? Pero era gente que no tenía ni la más mínima idea de cómo promoverlo,
ni siquiera en su cabeza pasaba el hacer un catálogo digital, el tener una página en internet, el promoverlos en nichos especializados, ¿no? Gente que había dedicado mucho tiempo y dinero y esfuerzo en sus emprendimientos, en lo que ellos, el producto o el servicio que ellos ofrecían. En su mayoría eran productos, porque la incubadora de la UV era del modelo tradicional, pero pues se quedaba allí. Entonces, ¿qué ofrecía la incubadora? En una alianza con la Secretaría de Economía, que era quien financiaba el pago de los consultores especializados que se asignaba a cada emprendedor, lo que se ofrecía era capacitación en desarrollo empresarial, o sea, que tuviera la formación básica, pues en administración, en mercadotecnia, en ventas, en estructura organizacional, porque muchos de estos negocios pues se originan en la familia, ¿no? Son empresas familiares y ya desde ahí cuesta mucho el definir los roles y las responsabilidades de cada quien. Y no siempre son casos exitosos estas empresas familiares y conocemos aquí en Jalapa muchos, ¿no? Entonces era esta parte de la capacitación y mientras trabajaban en su plan de negocios, y se iba puliendo la idea, pues esto lo hacían asignado, con un consultor especializado asignado, que le daba un seguimiento y entonces había pues todo el acompañamiento antes, durante y después de iniciado su empresa. Pero desafortunadamente, mira, tenemos yo creo que muchas cosas que de raíz son creencias limitantes que traemos muy arraigadas. Por ejemplo, creemos que para emprender necesitamos a fuerza dinero y queremos que nos den dinero y queremos que si es el gobierno, pues mejor, ¿no? Y a fondo perdido, que no tengamos que devolver. Entonces, ya desde ahí, pues había ya un mal inicio, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Yo creo que también influye mucho que no tenemos esa cultura ahora un poco más, pero no tenemos esa cultura de emprender con todo lo que conlleva. Mira, es bien curioso, y hasta a mí me pasó, cuando empiezas a trabajar en lo que es tu plan de negocios, y ahora tienes que hacer tu estudio de mercado, y tienes que hacer tu sondeo, y tienes que diseñar tu encuesta, y es mucho trabajo de lápiz, ¿no? Y de hacer, y de consultar, y de caminar. Ya desde ahí, yo no sé si la gente se desmotiva, o ya como que se le disminuye un poco el entusiasmo, ¿no? Y también cuando ven que la formalidad de emprender implica que te des de alta en Hacienda, que en algún momento si tienes empleados, pues tienes que darlos de alta ante el Seguro Social y lo que conlleva. Entonces la gente como que se retrae, ¿sabes? Como que lo ves como que no, ya son muchos compromisos o muchas obligaciones y se desinteresan. Y había proyectos bien bonitos incluso que surgieron de tareas escolares de universitarios, porque la incubadora pues recibía o atendía todo tipo de proyectos, no solo de universitarios, sino de público en general, pero había muchas ideas de universitarios muy buenas, muy, muy buenas. Y se quedaron así, como trabajos de escuela, ¿no? Cuando pudieron haber sido el inicio de una empresa de éxito, ¿no? Por el mismo Entonces, factor que me estás diciendo, por los mismos sí. factores que me estás platicando, por eso se quedaron flotando, porque ya en el momento de hacer todo este trabajo, toda esta labor, ahí dijeron, no, no le entro. No, o sabes que se les proponía, pues es que pueden establecerse como una sociedad debidamente eh, eh, pues, formalmente creada ante un notario y más adelante tendrán que darse de alta en Hacienda y demás. Entonces, ya como que no era el mismo, yo lo vi en ciertos casos, no tendría ni sentido decir cuáles, pero en muchas, sobre todo, sabes que en muchas ideas o proyectos de estudiantes, de universitarios, porque una de las intenciones de la incubadora era precisamente apoyar a los universitarios a emprender por su cuenta y no salir propiamente a hacer un número más del desempleo, ¿no? Era fomentar el que emprendieran por su cuenta y que salieran con algún proyecto, muchas veces sí muy relacionado a la carrera que estaban estudiando y desarrollarlo. Y había, te digo, ideas muy interesantes, muy atractivas. Y hay muchos maestros en la universidad que tienen realmente ese espíritu de apoyar emprendedores y de asesorarlos para que saquen adelante sus proyectos, sus ideas, ¿no?
no se queden en tareas de escuela. Y además, ¿sabes qué? Les abren el panorama de muchas cosas, porque a veces aún a nivel de universitarios, pues vienen con esa idea de que hacen lo que les indican, de que los forman, pero ya en el mundo laboral se enfrentan a otras cosas que desconocen y la intención de la incubadora era eso un poco, ¿no? El apoyarlos para que supieran o tuvieran las herramientas de desarrollar sus ideas de negocio, convirtiéndolas en oportunidades para, pues, trabajar por su cuenta. Pero bueno, se quedó allí. Se hicieron cosas muy interesantes, pero pues a lo mejor en mi corta experiencia allí no se dio seguimiento a muchos proyectos. ¿Y sabes qué pasa? En ese entonces, pues también el cambio de administración implica pues que se pierda un poco, ¿no? El sentido de lo que originalmente fue o se pretendía que fuera pues un semillero de proyectos, de Inés, emprendedores. ¿no será que lo que haga falta es un acompañamiento real? Me refiero de que, por ejemplo, varios clientes que yo tengo, Uh-huh, durante años evitan meterse a Hacienda. uh-huh. Años. Por todos los medios. O sea, si es posible, si oyen de que está visitando Hacienda un poblado donde estoy yendo, cierran su tienda y se esperan a que pase ese día y ya el día siguiente vuelven a abrir porque no quieren unirse. Y muchas veces los pagos pues no son onerosos, son, no sé, 200 pesos al bimestre, 500 Simbólicos. pesos, sí, son simbólicos, pero no lo quieren hacer. Ok, Uh-huh. ellos tienen una idiosincrasia un poco diferente a como la tenemos en la ciudad, pero cuando a ti te dicen, tienes que unirte en Hacienda, te tienes que constituir, todos estos procesos para hacer una empresa, si te dejan, pues te dijeron lo que tienes que hacer, pero ya de ahí te enfrentas a un temor, porque incluso hay hasta memes de Hacienda. ¿Cuánto Uh-huh. te debo? Tú debes de saber. Sí, Uh-huh. pero tú sabes cuánto te debo, sí, sí sé cuánto me debes. Pero si me pagas más o me pagas menos, te voy a meter a la cárcel. Uh-huh. Entonces, ese temor que tenemos de no conocer a la perfección lo que es Hacienda y todos estos movimientos, siempre va el miedo de me voy a meter en problemas. Y si después Sí, tengo que pagar más de lo que yo estoy ganando, y si después me quiero dar de baja y no me dejan, y si. Esa falta de conocimiento, ¿no crees que es lo que puede sí, estar llevando? O sea, definitivamente. el acompañamiento para que le Y resuelvan sabes que, esto. y no depende precisamente de la idiosincrasia de la gente de algunos pueblos a la de la ciudad, porque te voy a decir que exactamente eso me pasó a mí. El tiempo que tuve el negocio me esperé un rato y con eso te digo, varios meses para formalmente darlo de alta, o formalmente buscar una contadora que me orientara y poner en orden la administración o la contabilidad de mi negocio, ¿no? El permiso, ya no alcancé a tramitar el permiso del negocio porque incluso la misma persona que me traspasó el local me decía, yo te sugiero que te esperes por si no funciona o cualquier cosa o quieres cambiar de giro, mejor. Y eso está mal. Y sí reconozco que, y es un hecho, por ignorantes, por no conocer, por no saber, por no investigar. Realmente los trámites de Hacienda son muy sencillos y yo creo que quien realmente quiere desarrollar una buena idea, quiere emprender bien, empezar bien un negocio, es lo que tiene que hacer y es lo más básico, ¿no? Es darse de alta, es formalizar. Si lo va a hacer en sociedad, sobre todo, pues por supuesto que también establecer muchas cosas desde un inicio y como se debe, para que sea pues un proyecto exitoso, ¿no? Para que queden definidas las bases de lo que va a ser una relación con tu socio o con socios, si es así. Y, y tienes que pensar siempre que si vas a emprender, tiene que ser de manera correcta, ¿no? De manera debida. Y eso implica pues, pagar impuestos y lo que tengas que pagar. Y te das cuenta cuando empiezas pues, a documentarte, a involucrarte realmente, pues que son, como tú bien dices, son trámites sencillos, no son cuotas altas, hay muchos beneficios para quien va a emprender, ¿no? Para quien está empezando un negocio. En su momento, pues me tocó a mí un poco el beneficio del RIF, ¿no? Este régimen de Incorporación Hacienda. fiscal. Entonces, sí, entonces, claro que se puede. No puedes emprender
con miedo, con inseguridad, como que en lo oscurito, porque no es lo adecuado, yo creo. No, y aparte, fíjate las grandes ventajas, nadie te dice. Cuando Ujú, iniciamos este local, inmediatamente nos dimos de alta porque estábamos en una vía muy transitada. No crees que porque fuéramos, que conocíamos y queríamos hacer las cosas derecho, es porque sabíamos que por ahí pasaba haciendo todo el tiempo y dijimos, vamos a hacerlo. ujú, También, como dices, malo, pero pues así es lo que pasó. Entonces nos dimos de alta y durante el primer año, lo que nos dijo el contador, trabajen, o sea, hagan lo que quieran, hagan experimentos, ujú. compren, vendan, no van a pagar nada durante el primer año. Y te sirve para Sí, aprender, te sirve para saber cómo funciona Hacienda. Y el segundo año vas a pagar el 10% de lo que te toca pagar de impuestos, no el 10% de lo que sí. vendas. Y así te vas a ir hasta pagar el porcentaje Sigue que... siendo muy favorable, claro. Y no solo eso. Yo estaba manejando una TPV, una terminal punto de venta. Ujú, Mientras iba yo creciendo, decía, bueno, voy a necesitar más capital porque necesito crecer, o más bien la demanda de producto era tan alta que el capital que yo tenía no me daba abasto. Pero como yo siempre había ujú, sido comerciante y no tenía nóminas, no tenía nada, pues no podía yo pedir un préstamo, acercarme a ningún lugar. Entonces, ujú, por estar inscrito en Hacienda y tener una terminal o tener una cuenta empresarial en un banco, en 2 años, por estar facturando con Hacienda y tener esta cuenta en el banco, accedí a créditos grandes y con porcentaje pequeño. ujú. Y estas cosas no las ven como una ventaja, o sea, estar inscrito en Hacienda lo ven como algo aterrador y no, para mí fue muy ventajoso, No. en todo sentido. Y Sí, eso claro, no, porque además no lo sabemos. no lo sabes y al contrario, tienes el temor y lo evitas hasta donde más se pueda. Y como bien dices, para acceder a beneficios que incluso ahora mismo con la pandemia ha ofrecido el gobierno, pues justamente requieres estar dado formalmente de alta en Hacienda. O sea, que se vea la formalidad y la responsabilidad del emprendedor o del microempresario y así puedes accesar a este tipo de apoyos, pero no lo sabemos y el punto es que, pues, como siempre, por ignorantes nos pasan las cosas o les tememos. Pero hay otra cosa, el emprendimiento es algo de corazón. Y muchas veces tienes una idea y dices, yo cocino muy rico, en tu caso yo sé vender, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, sé que mis productos les gusta a la gente, voy a aventarme, voy a poner un local. Pero pues resulta que no sabes que debes de tener al menos 3 meses ahí de gastos operativos mínimo. Para empezar, piensas que desde el primer mes ya vas a empezar a ganar. Y Ujú. no es así, o sea, los primeros 3, 6 meses es para que la gente te conozca. Entonces te avientas con Sí. el poquito dinero que tienes, lo haces de corazón, te vuelves el todólogo y al poco tiempo empiezan los problemas, empiezan los trancazos, que ya llegó la renta y pues de lo que has vendido no te alcanza. Te Ujú. completas, pagas, pero ahora ya te desfalcaste para seguir comprando producto y empiezas a hacer una brincadera de lado a lado. ¿Algo así te pasó, Inés, con Sí, Dulces claro. Picadas? Sí, por supuesto, porque sabes que era justamente lo que criticaba en otros casos, pues llegué a hacerlo, ¿no? El tomar de la caja, tomar de la venta del día, porque te vas a que quieres comprar algo, porque necesitas hacer las compras del día siguiente o algo. Son cosas muy, muy sencillas, pero son básicas para saber administrar el negocio, no registrar todas las compras, todas las ventas. Y efectivamente, pues te conviertes en todólogo y eso agobia mucho. Si es de corazón, yo creo que no toda la gente tiene ese espíritu emprendedor. Quienes lo tienen y no lo han descubierto, pues a lo mejor se van a llevar sorpresas, pero sí es de muchas cualidades y de mucha resistencia, ¿no? El que quiera emprender, porque tienes que pasar muchas cosas y sí me pasó, por supuesto. Cosas que critiqué en otros casos, pues yo las vine a cometer también. Me angustiaba mucho el no tener a tiempo la renta, ¿no? Del local, la sorpresa cuando llegaba muy alto el recibo de la luz, este, muchas cosas. Y ciertamente sí pasa. Yo creo que depende de los giros, pero ciertamente
unos tal vez lleven más tiempo que otros para afianzarse y para que puedas ver un poco de luz en cuanto a los ingresos. Pero sí creo que en su gran mayoría, los negocios sí requieren de financiamiento en los primeros años. Que tengas un colchón. Yo lo había escuchado, pero no lo había entendido hasta que me pasó, ¿no? El que tengas un respaldo de dinero para que puedas solventar pues esas malas rachas. Y tienes que ser muy creativo para todo. Era yo muy creativa en las cuestiones directamente de los alimentos que preparábamos, pero me faltaba la creatividad pues para promover de manera correcta el negocio, para inventarme otras cosas, para haber hecho más. O sea, por eso sabes que ya a la distancia y ya después de haber cerrado, sí caí en cuenta que a lo mejor pues no debí cerrar y que pude haber permanecido allí y que pudo haberme ido muy bien. Pero ¿qué hubieras hecho, Inés? Es que aquí hay una cuestión muy interesante. Cuando estás en esta situación donde ya los gastos ya te están comiendo, donde los operativos ya no están saliendo, donde tienes que pagar sueldos o tienes un socio que también se está llevando parte de las utilidades, Uh-huh. cuando te enfrentas a las temporadas de las malas vacas que le llaman, que en este caso por el lugar donde estaba tu local, que era las vacaciones, no hay ventas, tienes compromisos en tu casa, ya te endrogaste, no sé si tú te habrás endeudado, pero muy bonito es acabar un negocio que lo quiebres, pero sin deuda, porque tienes Uh-huh. fuerza para volver a empezar. Malo es cuando quiebras en números rojos y traes deudas y traes bastante Sí. atrás, eso es terrible. ¿Cómo seguirías si ese fue tu caso? O sea, si ya estabas mal, ¿cómo lo harías hoy día con el conocimiento que tienes? Mira, pensé en muchas cosas y a lo mejor suenan algunas medio raras o medio descabelladas, pero son ideas que a prueba y error pudieron haber funcionado. Por ejemplo, cuando trabajé en la universidad, pues me encargué de coordinar algunos servicios de coffee break para eventos que se organizaban allí mismo. Entonces, tan simple y sencillamente como haber ofrecido el servicio al público en general, ¿no? Porque conozco mucha gente, no solo de la universidad, sino de otras áreas, de otros ámbitos. Entonces, siempre he creído que por ahí puede ser el promover ese tipo de servicios. ¿Por qué? Porque, bueno, en primera, yo creo que ese giro está un poco desatendido y ahora mismo tal vez descartado por la pandemia. Pero mira, el costo de una taza de café, estando afortunadamente en zona de buen café, es muy bajo. La repostería, las galletas, el surtido de galletas y demás, lo pudimos haber absorbido porque lo preparábamos nosotros. Ujú. Incluso ofrecer con bocadillos salados que también había preparado para ciertos eventos o pedidos. Entonces, por ahí hubiera sido, porque entonces todo lo elaboramos o lo hubiéramos elaborado nosotros. Eso hubiera sido una opción. El servicio para fiestas, o sea, los bocadillos, el pastel, todo para eventos o fiestas este, infantiles, familiares, cumpleaños y demás, en paquete hubiera sido muy bueno también. Por ejemplo, pues inventarnos, no sé, probar el fin de semana, pues algún tipo de comida especial, incluyendo el servicio a domicilio. Pudieron haber sido muchas cosas, desde a lo mejor desayunos en paquete desde las 7, 8 de la mañana. Era una zona de estudiantes o de mucho tránsito de personas que trabajan. A lo mejor el implementar, no sé, pizzas por la noche, ya estábamos establecidos, ya teníamos la infraestructura básica, ya había lo básico para hornear, para batir, para trabajar, para exhibir y vender. Incluso en ese momento pues tenía mi auto para poder pensar en hacer los entregos. O sea, pudieron haber sido muchas cosas en cuanto a mi giro, en cuanto a lo que estaba ya haciendo. Pero o no se me ocurrió en ese momento, estaba muy preocupada por resolver otras cosas y tenía mucho de mi tiempo ocupado porque tenía un bebé pequeñito de 1 año y pudo haber sido por ahí. Apoyo afortunadamente siempre he tenido de alguien cercano, familia o no, pero yo misma, por eso te digo que a la distancia yo creo que sí puedo identificar claramente que me faltó tolerancia, me faltó paciencia.
¿Qué fue lo que te volver más derrotó, Inés? efectiva. ¿Qué fue lo que te Pues derrotó? el dinero, ¿no? El tener la presión de los gastos inmediatos del local, de mi casa, ¿no? Tuve que echar mano, como te decía, de mi carro, vendí mi carro con la intención de solventar gastos, de a lo mejor invertirle un poco más al negocio, pero se me atravesó una situación de salud imprevista, un problema que ni siquiera pensé que tenía en el hígado, específicamente en la vesícula, y pues me tienen que operar casi de emergencia. Entonces, las cosas se fueron muy diferentes, ¿no? Había que resolverlo inmediato, y pues en ese momento lo inmediato era mi salud, ¿no? Entonces Claro, lo único que pensé fue cerrar y bueno, por lo menos dejó de estresarme esa parte. Pero sí creo que pude haber hecho mucho más. Lo veo ahora. A lo mejor con lo que he aprendido, lo poquito que he aprendido, y de hablar y de conocer a otros emprendedores y de saber su historia, ¿no? Y hay que ser humilde para saber reconocer, pues que sí, que uno se equivoca y que en cuestión de emprendimiento, pues se requieren muchas cosas, muchas cualidades, y en ese momento no las vi. Yo creo que no usé de manera óptima los recursos que tenía, propios y ajenos, y bueno, así fue la historia. fíjate, Inés, que a mí lo que me venció, yo creo que fue, yo empecé a caer a finales del 2017 Ujú. y del 2017 hasta finales del 2019, llegando al 2020, fue una carrera terrible. O sea, y en realidad te voy Ujú. a decir algo, a finales del 2017 fue el mejor mes de ventas. Diciembre, enero fueron los mejores meses de ventas que jamás pude haber tenido en mi vida. Vendí una ¿Así? cantidades que jamás me había yo imaginado, pero yo sabía que algo no estaba bien. O sea, ya me daba yo cuenta porque mi falta de experiencia quizá en manejar una empresa tan grande que nunca me había tocado llevar entre manos. Tenía varios empleados, también era un negocio familiar, varios proveedores, deudas grandes en los bancos, proveedores en varias partes de la República. Y no tenía yo todo el conocimiento y no Ujú. logré reconocerlo a tiempo. Ese fue el primer error. Cuando me di cuenta de que ya tenía un problema y sabía que tenía que buscar quien me asesorara, no hice lo necesario para buscar quien me dijera cuál era el problema. Pero estoy hablando que de ahí que me empecé a dar cuenta hasta el final, era una carrera de sobrevivencia horrible. Ya escucharás la intro de este podcast, pero un día Ok. de mi vida era, te levantas, ya te están hablando del banco, resuelves ese problema, te está hablando un proveedor que tienes un retraso de unos días, no llegó a trabajar un empleado, sabes que tienes una deuda en dólares y acaba de subir el precio Ujú. del dólar, le hablas a un cliente que te debe una cantidad muy fuerte, te contesta de que no tiene dinero y que lo esperes, eso ya lleva tiempo, casi un mes diciéndotelo. Llegas al Ujú. local y estás viendo de que ya tienes muchos huecos, te hablan por teléfono de otra tarjeta de crédito que ya se venció, que la tienes que liquidar, hay que Ay, hacer pagos de carros, pagos de carros, los gastos operativos del local, que era una renta, por ejemplo, de uno de los locales eran 9,800 pesos y eso era mensual, más aparte lo de los carros, más aparte era una cantidad. Y todo esto pasaba antes de las 10 de la mañana. Entonces imagínate ujú. cómo era el resto de mi día y esto fue durante 2 años. En realidad, cuando todo se acabó, agradecí, yo creo, o sea, me dolió muchísimo, sentí una Ujú. impotencia gigantesca, esto de ser insuficiente, de no haber sido capaz, y Ujú. te puedo decir que lo que no me derrotó la falta de conocimiento, que eso fue el precursor, porque si yo hubiera sabido todo lo que sé hoy, probablemente hubiera cerrado el local mucho tiempo antes, porque en realidad estaba en un negocio que a mí no me hacía feliz, a mí no me impulsaba, a mí no me alimentaba el espíritu y no me hubiera quebrado con tanto problema. Pero Claro. lo que en realidad me derrotó fue el hartazgo de tanto problema junto de algo que a mí no me interesaba. Entonces es muy importante tener un propósito. Ahora, tú me platicas de que en tu caso fue la salud.
fue la falta de ideas para salir adelante, el dinero, resolverlo inmediato, fue una serie de problemas también. Pero ¿qué fue lo que te llevó a decidir el último día? Sí, bueno, me dices la salud, pero lo hubieras puesto en stand-by y lo hubieras retomado, pero ¿qué fue lo que dijiste ya hasta aquí? ¿Qué fue lo que te detonó? Hasta Estaba allí. muy estresada, Era el estaba estrés. muy angustiada porque ya no veía con ilusión el abrir el negocio, sino el que no salía lo suficiente, el que no se vendía lo suficiente para cubrir renta, recibos de servicios. Entonces, desafortunadamente también, bueno, a lo mejor es mi personalidad, pero me angustia tanto que me ofusco y entonces pues ya no veo como con ilusión lo que estoy haciendo. Ya no me siento así como tan creativa en inventarme el menú, en hacer la repostería, y mucho menos en pensar en otras ideas. Entonces, se llegó o lo llegué a ver como ya como un problema. Y como ya estaba trabajando en esta empresa donde estuve un buen tiempo, que originalmente, ciertamente yo busqué esa opción de trabajo precisamente pues para tener un poco más de dinero con que solventar los gastos y no apoyarme totalmente en el negocio, ¿no? Porque en el negocio no siempre daba o sea, para pagar todo, ¿no? Entonces, sentía ya como que era muy desgastante, como que ya era un problema, ya no me hacía tanta ilusión porque veía más lo negativo, el dinero que tenía que pagar por mantener el negocio. Yo me cuestioné, ¿realmente vale la pena que esté aferrada a esto? Y pues como ya tenía de alguna forma resuelto un poco en lo económico con el trabajo que tenía, pues la opción para mí fue cerrar, ¿no? Ya sin mi carro, ya con la situación de salud ya resuelta, ya tuvieron obviamente que operar y todo eso, pero eso fue lo que pasó. Y sí me dolió mucho haber cerrado porque te digo, yo emprendí con mucha ilusión de que durara mucho tiempo, pero ¿sabes qué? Tuve un rato donde pensé, ay, pues qué mal y no te voy a decir que me sentí frustrada, no lo vi tampoco como un fracaso porque al final sí lo vi como una experiencia que me dejó pues obviamente pues una gran enseñanza, ¿no? En primera instancia pues que no sabía nada de emprender, ¿no? Que se necesita saber mucho, que se necesita ser mucho más disciplinado, muy creativo, mejorar la actitud, y esto sí lo podía hacer, pero en ese momento no lo hice, ¿no? Que tienes que aprender cómo promoverte y estar al día en, en todo lo que tiene que ver con cómo promocionarte, qué inventarte. Y mira cómo han cambiado las cosas. Ahora todo el mundo está promocionándose en redes sociales y hay gente que lo hace muy bien y así se notan los resultados, ¿no? Y entonces sí ya vi, pues, cuáles fueron mis deficiencias y lo mal que hice algunas cosas, lo bien que hice otras. Y entonces, pues dije, bueno, habrá que aprender. Siempre aprendes si tienes obviamente la disposición y las ganas de aprender, ¿no? Ahorita mismo, a lo mejor no estaría pensando en emprender, pero sí hay ideas que espero se puedan concretar, que las podamos concretar, que les podamos poner fecha. Me hace mucha ilusión emprender con Enrique porque creo que él tiene un gran espíritu emprendedor y lo descubrió de manera reciente. Es alguien sumamente disciplinado, ordenado. Y yo creo que en ese sentido, como lo hemos platicado y planeado, específicamente en el negocio de los seguros, pues podemos complementarnos muy bien. Esa sería una idea o un proyecto para un futuro. Yo espero que a mediano plazo, ¿no? Yo creo que también. Y ahorita ahí las oportunidades para emprender son gigantescas. Uno pensaría que la pandemia en realidad iba a acabar con todo. No, En efecto, cambió cosas. Se sí, perdieron pero algunos empleos, alguna clase de negocios salieron muy afectados, mientras
lograban comprender hacia dónde se estaba dirigiendo todo. Ahorita que ya lo comprendieron, el negocio está floreciendo de una manera increíble. Sí, y fíjate que sí me ha tocado escuchar experiencia de gente muy cercana, incluso familia, que tienen negocios por su cuenta y sorprendentemente el año pasado, que fue crítico para muchos sectores, les ha ido muy bien. Les fue muy bien y les sigue yendo muy bien. Entonces, sí es la oportunidad de muchas cosas, ¿no? También. Eh, con limitantes y desafortunadamente con el temor para mucha gente por contagiarse, o a lo mejor hasta con ya situaciones de enfermedad cerca, pero sí es la oportunidad para hacer otras tantas, y la tendencia pues ya se veía venir, ¿no? El Sí, comercio electrónico, las redes sociales, la tecnología y todos los avances que suceden a cada momento. Entonces, hay mucho de qué echar mano y yo creo que ahora es mucho más, yo creo que es mucho más barato emprender, pero hay que ser mucho más estructurado en planear tu idea de negocio, en estructurar tu proyecto, porque también está muy competido el mercado, ¿no? por supuesto. Y también es la época de la información y la época del aprendizaje continuo. Ya no puedes Exacto. agarrar y tener una carrera y decir, ya lo sé todo. Independientemente de si es una carrera de negocios, las tendencias cambian tanto que hay un youtuber que se dedica a dar las tendencias de negocios y él se va montando las nuevas tendencias. En menos de año y medio ha habido 4 cambios radicales que han sucedido. 4. Y antes, por ejemplo, iban a las escuelas, a las universidades y te enseñaban algo, 4 años, esta es tu Biblia y vívelo y ahí ve aprendiendo en el camino. Ya Eh, pégate y así es y así será. No, y ahora no, es todo tan cambiante, es tan rápido el ritmo en todos los aspectos. Entonces sí hay que estar muy atento, pero también con esa actitud de aprender, de desaprender y reaprender cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí es la oportunidad porque sí creo que es más barato. A lo mejor sí hay que cambiar pues ciertos paradigmas, ¿no? Pero porque traemos muchos tenemos una mentalidad de emprender pues como se hacía antes, pero la tendencia y la necesidad ya es otra ahora mismo, ¿no? Y esta situación nos ha venido a adelantar muchos años, forzadamente, ¿no? Aprender a hacer las cosas de manera distinta. Y qué bueno, si esto nos tocó vivir, pues está bien, ¿no? sí, qué bueno, la verdad. Y esto nos adelantó en México, en las ciudades, porque en las rancherías todavía, en las rancherías estoy hablando de las sierras, todavía yo creo que la ola va a tardar un par de años en llegar si Ujú. acaso. Pero yo voy a lugares donde jamás veías una camioneta de FedEx, jamás, 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 Uh-huh. jamás. Y hoy día las ves pasar seguido DHL, FedEx, UPS, incluso llegan en taxis a entregar de Amazon a diferentes Fíjate. rancherías. Claro, están las zonas serranas, donde ahí sí la gente todavía sigue muy cerrada, donde el internet no todo el mundo tiene. Y ahí Uh-huh. es difícil, todavía no ves algo así, pero no va a tardar mucho. Y cuando esto pase, las oportunidades van a ser inmensas. Sí, claro. Definitivamente, ya no sabes qué bueno, porque hay gente muy creativa, que independientemente del origen, ahora mismo creo que estamos viendo que independientemente de la formación que tengas académica, es más amplia la oportunidad para ti si desarrollas pues otro tipo de habilidades y aprendes otro tipo de cosas, ¿no? Hay gente muy talentosa que ahora mismo pues está descubriendo la forma de promover el producto o el servicio que hace, y eso es importante, ¿no? Porque es una oportunidad que está abierta para todo el mundo, está muy al alcance cualquier persona desde donde esté, así sea en una zona serrana, y lo hemos visto ya con youtubers, por ejemplo, famosas, que cocinan en el brasero como antaño y se han Exactamente. vuelto tan famosas, ¿no? Sí, así es. Entonces, ya no hay límites, ¿no? Los límites están, yo creo, que en la personalidad de cada quien. Entonces, si bien no somos responsables de dónde venimos, sí somos responsables hacia dónde vamos. Y esta es la oportunidad para mejorar muchas cosas o quedarnos estancados si no queremos también, ¿no?
Yo creo que el cambio te va arrastrando, Inés. No Ujú. creo que te dé la oportunidad de quedarte. Entonces, ahorita con la pandemia que ha estado tiempo en casa, otra vez le vuelve a entrar las ganas. O sea, porque esto de estar encerrado, sí tienes tu casa, sí estás haciendo las cosas con el niño y demás, pero te impulsa a hacer un cambio en la personalidad, ya sea que te pongas a hacer algo de arte, ya sea que te pongas a vender, ya sea que te pongas a hablar. Esta pandemia viene a ser una transformación total en las personas. Ujú. Y yo quisiera también hacerte otra pregunta al respecto. Para ti, te has seguido preparando por lo que escucho, ¿qué importancia tienen las asesorías, las mentorías, los diplomados que has tomado sobre negocios para volver a emprender? Pues sí, han sido obviamente muy importantes porque aprendes cosas para llevar tu negocio. Te diría, por ejemplo, que de los talleres de proempleo básico, el saber, pues, a costear, ¿no? Por ejemplo, cómo registrar las ventas y esas cosas. Pero también lo que es un hecho, Andrés, y no me dejarás mentir porque tienes la experiencia, lo importante es buscar que te enseñe a alguien que tiene la experiencia favorable, obviamente, en el mundo de los negocios. Porque hay mucha gente que te asesora y te enseña cosas muy técnicas o muy, sí, básicas, ¿no? Obviamente, pero en cuestión de emprender, pues lo ideal es que sepas de viva voz de quien ya emprendió y ya le pasó de todo, obviamente, para que puedas aprenderle lo que idealmente pues no debieras hacer tú, ¿no? Hay muchas opciones que tienes, no solamente instancias como Proempleo o Las incubadoras las de incubadoras, que sabes que universidades o demás. justamente comentábamos hace poquito que bueno, fue un boom, pero ahora mismo pues ya no ves incubadoras. No, ya no. Ya no sé qué pasó. Entonces, a lo mejor esto pone en evidencia que no fue un modelo adecuado o que no, falta adaptar muchas cosas. Y aunado a esto, pues que no tenemos a lo mejor también la cultura de emprender, ¿no? Con todo lo Así que es. implica, que no prevemos muchas cosas, no nos gusta. Y esto viene un poco de la mano con el negocio de los seguros, ¿no? No tenemos esa cultura de la prevención, de planificar las cosas, de trabajarlas antes y estructurarlas. Pero ahora mismo tú lo sabes, pues hay muchas maneras de aprender sobre mercadotecnia. Hay, pues en YouTube puedes aprender lo que tú quieras. Hay mucha información. Claro, hay que saber discernir porque no toda es buena, Así no es. toda es de calidad. Lo ideal, obviamente, es formación que te puede transmitir alguien que tiene experiencia en negocios, ¿no? Pero sí es básico, te abre otro panorama, te deja ver pues todas las alternativas que hay y es cuando caes en cuenta de que, híjole, a lo mejor no debía hacer esto, a lo mejor debía hacer el otro, híjole, si hubiera hecho que, ni hablar, la experiencia fue esa. No fue mala, te diré que no fue mal. No cerré el negocio lamentando haberlo abierto porque me quedé con muchas cosas muy buenas. Me di ese gusto y al final, bueno, tampoco quedé desencantada. A mí la idea de emprender me late mucho. Aún trabajando desde los 18 años, te diría que he caído en cuenta que no es mi personalidad la de tener un jefe, que aunque tengo obviamente pues a veces, pues, obviamente muchísimos defectos, preferiría ser mi propia jefa. Y a lo mejor desarrollar alguna de las tantas ideas que he tenido por mucho tiempo, que lo importante sería ver cuáles son viables. No todas las ideas de negocio son oportunidades de negocio y eso es lo que hay que saber trabajar, Ujú. diferenciar y sí, aterrizar alguna, concretarla y echarla a andar. Y sabes que también con la idea de que puede no funcionar, de Es que un hecho. puedes. No me gusta decir fracasar porque no es fracaso, es simplemente, o ver el fracaso como parte del camino al éxito, ¿no? De la enseñanza. Sí es un hecho de que puede fracasar, pero, pero con todas las ventajas que tiene volver a emprender, ¿no? Yo creo que en realidad el fracaso, Inés, y te vuelvo a repetir, las intenciones de la trinchera era acompañar a la gente, era que se identificara con un grupo de personas que estamos avanzando, Ujú. pero aquí en México todavía veo muchas personas que el fracaso lo ven con temor y lo ven con recelo. Incluso pareciera que aquí en México la gente cuando te ve triunfando siente envidia y cuando te ve fracasando se burla. Entonces no lo logras entender por completo. O sea, no la gente que te quiere bien, sino los que están externos. Sobre todo, entre más éxito tengas, más estás expuesto a esto. Pero a mí me Sí, gustaría que la gente empezara a entender, empezar a ver que el fracaso en realidad es el camino
No es al revés. O sea, el triunfo te puede dar muchas bendiciones, pero cuando te enfrentas a una situación que jamás has afrontado, todo se te puede venir abajo porque no has tenido la experiencia de cómo solventarlo, no sabes a quién preguntarle, oye, estoy teniendo un problema en cuestiones administrativas. Como jamás lo has vivido, no sabrías Ujú, a quién preguntarle. Problemas claro, legales, no sabrías a quién preguntarle. Agarrarías el primero que te encuentres, agarrarías a tu familia y lo metes, pero los fracasos, entre más baratos son mejores. O sea, sería ideal que fracasaras barato y rápido. A veces y pronto, sí, claro. sí, metemos las patas hasta el fondo, pero lo ideal es que fracases mucho, que fracases rápido y que fracases barato. Eso te va a dar un Barato. aprendizaje increíble. Te va a dar las tablas para cuando llegue el verdadero emprendimiento, el éxito. Pero Y que a tienes lo que mejor, pasar por esto. ¿Mm? sí, claro. Y a lo mejor, por muy exitoso que llegue a ser tu proyecto, pues tendrá altibajos como todos, ¿no? Eso también es un hecho. Y yo creo que lo importante, ¿sabes? Es la actitud, el que estés consciente de que sí tendrás, justamente altibajos, ¿no? Épocas de vacas flacas. Y cuando mejora la situación, pues prever, ¿no? Tomar las previsiones para, para seguir. Y el chiste de emprender es mantenerte así, en la marcha, ¿no? Disfrutando cada cosa como viene, pero siempre con la intención de mejorar y de ser un buen jefe y de ofrecer un buen producto y de tener tu negocio formalmente establecido con todo lo que implica, llámese Hacienda, Seguro Social, municipio, lo que sea. Y siempre habrá oportunidad para hacer mejor las cosas y que no se te acabe la ilusión de emprender, ¿no? Porque es como en las relaciones de pareja, ¿no? Que te quedas ya con el trauma o ya dolido por siempre y sin intención de volver. No, pues no hay por qué. Cada experiencia es única, ¿no? Por supuesto. Y está también en uno, hasta donde cabe, pues hacer todo lo que se deba hacer para que sea pues una buena experiencia, ¿no? Al final de cuentas, yo sí caigo y reconozco que pues que me equivoqué mucho, que no sabía nada de negocios, ahora mismo no lo sé, pero sea un poquito más. A lo mejor emprendería ahora mismo ya pues con otras bases, con otras, pues otra manera de hacer las cosas. Y también consciente de que pues te vas a seguir equivocando y a prueba y error irás puliendo el negocio y el proyecto y el éxito vendrá eventualmente, ¿no? En algún momento. Por supuesto, Inés. Inés, Ujú. ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Pues me veo emprendiendo algo que me haga muy feliz, porque pues ahora mismo te diría que a lo mejor lo que estoy haciendo no me apasiona, no me levanto con esa emoción de, de que si fuera algo mío, ¿no? Esa frase que tanto escucha uno de que si no trabajas por tus sueños, vas a trabajar para los sueños de otro, pues es la neta del planeta, porque ahora mismo yo lo veo. Estoy en una empresa de iniciativa privada, pues muy fuerte, muy establecida, muy posicionada, y es el sueño, por supuesto, que del dueño, ¿no? Y ahora mismo yo estoy trabajando un poco para su sueño, pero yo espero para el mío, pues sí estar emprendiendo, muy posiblemente un negocio que tenga que ver con la comida, pues con mi gente querida cerca y todos con buena salud, que pues yo creo que ahora mismo es lo que más deseamos en estos tiempos, ¿no? Sí, es, Inés. Siempre, todos nos vamos a morir, pero siempre se nos olvida. Y hoy día esta situación nos lo recuerda todos los días. Y esto también es Sí, una bendición, porque ahora ya no se me olvida darle un beso de buenas noches a mi esposa, por ejemplo. No se me olvida despedirme de mi bebé, no se me olvida hablarle a alguien a quien quiero y vernos con gusto. Y antes lo dábamos por sentado que al día siguiente nos vamos a volver a ver. sí, y ahora ya no es una certeza. Y entonces eso también ha cambiado mucho la percepción de las personas y cómo valoramos también las relaciones que tenemos, ¿no? Entonces, eso es básico porque al final del día esto lo llevas a tu plano de trabajo, laboral. Tiene que notarse que tienes también un cambio de actitud, que tienes más conciencia, que la mujer es más sensible, más receptivo pues de la situación en general, ¿no? Desafortunadamente, muy de cerca gente que está padeciendo y eso te cambia también, pues un poco la opinión, el panorama, ¿no? Así Y es, se sí. refleja obviamente en los diferentes ámbitos que vivimos, ¿no?
tu personalidad pues innegablemente la llevas al trabajo que realizas o al proyecto que estás desarrollando. Entonces, sí, eso es lo que hay que priorizar ahora, yo creo. Te voy a ver triunfando dentro de 5 años. Estoy Ojalá, seguro. ojalá Estoy sigamos seguro. platicando en 5 años. Y lo que se pueda aportar en la marcha también. Hay muchas ideas, hay muchas formas de ayudar. Yo no sé si a lo mejor mi historia le pueda servir a alguien. Yo te lo cuento cómo me fue, cómo lo viví, cómo lo que aprendí y lo que espero, y así será, aplicar en la próxima experiencia, ¿no? Es que estoy seguro Entonces, que esto nos sirve muchísimo. Cuando yo necesitaba a alguien que hubiera subido información de esto, no encontré nada. Le uh-huh. escribí a varios empresarios que yo tenía conocimiento de ellos, que habían pasado por situaciones difíciles. Ninguno me quiso contar, ninguno me quiso platicar, nadie me quiso acompañar y no me quisieron dar qué hicieron para salir de los problemas en los que yo estaba viviendo ahí. Entonces estoy segurísimo que esta plática que estamos teniendo tú y yo les va a servir a mucha gente. Al menos que se sientan Ojalá, acompañados, que ojalá sí escuchen lo sea. que a ti te tocó vivir y que lo ocupen para resolver sus problemas, o que se les prenda el foco de cosas que a lo mejor ni siquiera se les había cruzado por la mente. Para eso va Sí, a ser. puede ser, definitivamente. Y te das cuenta cómo hay mucho recelo de la información y del conocimiento y de la experiencia de cada quien, que cada quien tiene. Y pues ni hablar, al final, pues cada quien habla conforme le va en la feria, pero yo creo que sí deberíamos compartir un poco más. Digo, yo espero que lo que yo cuento o te platico ahora mismo les sirva a alguien. Yo yo vi la enseñanza de esto a distancia, ya con la cabeza fría, cuando aprendí algunas otras cosas, y caes en cuenta qué errores cometiste, cuáles no, y bueno, haces una evaluación de cómo estuvo la experiencia, pero no se me quitó el gusto. Entonces, en algún momento, yo creo que vamos a volver a emprender. Ideas hay varias, y yo creo que en su mayoría las ideas que puedes tener surgen obviamente de tu gusto personal, de lo que te apasiona, de lo que te gusta, de cómo te ves, ¿no? Es importante eso, ¿no? Cómo te visualizas en cierto ámbito o haciendo ciertas cosas o dando ciertos servicios, no lo sé. Entonces, tienen que ser buenas ideas y tienen que ser proyectos que funcionen. Solo hay que darles la forma. Hace muchísimos años de un ex jefe que tuve cuando trabajé en la Universidad Veracruzana, le preguntaba, hablando de negocios, qué negocio cree que funcionara, que funcione, qué negocio cree que sea exitoso. Y me dijo algo que es muy básico. Cualquier negocio es bueno. Solo se trata de saber hacerlo bien, de promoverlo bien, de venderlo bien, de desarrollarlo bien. Y pues yo creo que sí tiene mucho sentido. Cualquier idea puede ser. A lo mejor, no sé, hacer postres puede ser el mejor negocio si se sabe hacer de una forma peculiar. Si, claro, siempre debe tener alguna ventaja competitiva porque ciertamente el mercado ahora es muy, muy peleado, pero cualquier negocio puede ser bueno. ¿Qué tanta verdad estás diciendo? Que un cuate una vez le estaba haciendo una broma a sus amigos porque sus amigos todos tenían mascotas. A él no le gustaban los animales. Y cada vez que se sentaban a comer, pues los amigos hablaban de su perro, de su gato, de su loro y demás. Entonces, a manera de una broma, agarró una piedra de río, la metió en una caja, le puso paja y le puso un instructivo de cómo cuidar a tu piedra mascota. Bueno, para no Ajá. hacerte el cuento largo, se hizo un negocio de $1,000,000. Fíjate. Otro cuate agarró y compró un sitio muy grande donde podías poner cierta cantidad de píxeles de información. Uh-huh. Entonces, esta cierta cantidad era de 1,000,000 de píxeles, me parece. Entonces puso Uh-huh. a la venta los píxeles, me parece que a $1. Uh-huh. Y la gente pagó por poner ahí sus marcas. Se ganó $1,000,000 con una idea de esas. O sea, no necesitas gran dinero, no necesitas otra cosa. Ten una idea y hazla. O sea, Sí, eso es todo, hazla. fíjate, el que no, el que pienses y repienses mucho una idea, la va letargando, va alejando
el momento en el que la puedas iniciar. Yo creo que si alguna de las ideas que hemos tenido las hubiéramos ya empezado, ya serían negocios redituables, ¿no? Hay que tomar acción porque, ¿sabes? Hace poco un amigo me dijo, le conté que estaba tomando un curso de, pues no sé, habrá sido algo de proempleo, no sé si algo de marketing, justamente con Susana Baizabal o algo así, algo de publicidad en redes sociales, no sé. Y me dijo, pues muy en concreto, pues mucho curso, pero poca acción, ¿no? Y es muy cierto. Le damos vueltas a las cosas queriendo pulir o mejorar y nunca vas a dejar de aprender. Entonces yo creo que lo mejor sería, pues, ponerle, ni siquiera ponerle fecha porque, bueno, hay que planificar las cosas para no caer en errores ya cometidos, pero sí tomar acción y empezarlo. No repensar tanto, porque a mí me pasa mucho, repienso las cosas y caigo en cuenta que se alejan, se pausan. Entonces eso está mal. Pero bueno, ya te contaré en la próxima vez que nos veamos qué estamos haciendo. Estoy seguro de que vas a empezar algo pronto. Yo creo que esas charlas también sirven porque nos escuchamos. De normal son cosas que ahí las tenemos, pero no les ponemos atención. Y cuando ya lo platicamos, lo sacamos, lo expresamos, empezamos a Sí, escuchar y nosotros mismos nos empezamos a enseñar. No es lo que yo te sí. haya dicho, es lo que tú te estás diciendo a ti misma de lo que te hace falta. Y aunque no esté como formalmente establecido, pero es de alguna forma un compromiso, porque ya te lo conté, y a lo Así mejor, bueno, es. las gentes que nos vean o que escuchen esto, ya lo sabrán, y entonces y es como el compromiso de hay que hacerlo, Así que no es. se quede ahí, que no se quede en idea, que no se quede en plan, ¿no? Ah, es emocionante, vas a ver, te va a gustar ya aventarte otra vez. A lo mejor te estás deteniendo, pero ya en tu cabeza ya empezó a circular algo. Entonces puede ser que ya te inicies Sí, pronto. Inés, te voy a ojalá, hacer sí. Uh-huh. otra pregunta. La última pregunta. Si tuvieras una máquina de tiempo y pudieras viajar al pasado, al momento más oscuro de tu vida, y pudieras darte un consejo, ¿cuál sería? Que confiara más en mí, confiar más en mí, porque a veces lo oyes en mucha gente y en mucha gente cuando opina de ti, gente obviamente que te conoce, no sé si te aprecia toda, pero sí que te conocen, que saben de tu trabajo, que saben de mí, de mi trabajo, de lo que he hecho, y, y te dicen, es que deberías de confiar más en ti, y caes en cuenta, he caído en cuenta de que han habido momentos o tal vez oportunidades que no he sabido aprovechar por no haber confiado más. A lo mejor por esto mismo que te estoy diciendo de repensar las cosas, queriendo hacerlas también, siendo pues perfeccionista que no es lo mejor. Le pones peros y te pones trabas y te criticas y a veces eres muy, muy duro contigo mismo. Y sí te diría que debí haber confiado más en mí en esos otros momentos. Pero al final de cuentas, pues las cosas que han pasado buenas y malas, pues tampoco las cuestiono. Creo que han dejado enseñanza, experiencia, y eso, pues, no tiene precio también, Por supuesto, Inés. ¿no? Inés, ¿algún consejo que quieras darle a los emprendedores que nos están escuchando? Pues no sé si sea consejo. Yo, repitiendo lo que te acabo de comentar, yo creo que hay que confiar más en nosotros mismos, ¿no? La gente ve talentos o ve cosas que uno por cualquier cosa no, por muchas situaciones no vemos o no queremos ver. Y lo importante sería eso, confiar más en uno mismo para poder desarrollar las ideas que tienen y que sus proyectos y que sus planes se concreten y salgan lo mejor. Yo creo que hay mucho potencial en todos. Lo que nos cuesta siempre es identificar eso. Todos tenemos grandes talentos, pero nos cuesta identificarlos. Y a lo mejor cuando los identificamos, no confiamos del todo en que somos capaces y que los podemos desarrollar, pero es parte de la naturaleza de cada quien, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que confiar más en uno mismo y seguramente alcanzaría uno a hacer mucho, mucho más cosas, mucho mejores, ¿no? Pues muchas gracias, Inés. Gracias por los consejos, gracias por estar aquí y muchas gracias por la valentía, porque hablar de esos temas no es fácil. No es así como que te pares y decirle a todo el mundo, yo tuve un negocio y quebró Sí. o lo Y fracasé. no es fácil porque Entonces, la gente te ve como, ay, pues, y sí, efectivamente, mucha gente te critica y ve mal, ay, mira, lo intentó y le fue mal. Pero ¿sabes qué? Uno se queda con el gusto, además de la experiencia de lo aprendido, con el gusto de haberlo intentado.
de que no te lo contaron, no te quedaste con el, ay, si yo hubiera, ¿no? Sí lo hice, me duró ese tiempo la experiencia y lo volveré a hacer, ¿no? Y Así es. No, gracias a ti por la gracias, Luis. invitación, ojalá nos veamos pronto y sabes que te deseo mucho éxito en esto y en todo lo que emprendes. Muchas gracias, Inés. Es igual el sentimiento. Y vas a ver que sí. Pronto vamos a volver a platicar. Yo Muy espero pronto. que sí. Hasta pronto. Si tú estás en una situación de dificultad en tu empresa y se te está saliendo de las manos, déjame darte 3 consejos. 1. Vuélvete recursivo. Observa con atención con qué cuentas y ocupa todos tus recursos para lograr las metas que te propongas. Si tienes productos y no tienes clientes, ofrece tus productos en línea o salta a vender a la calle. Si tienes clientes pero no tienes productos, busca algo que les puedas vender. Recuerda, son tus clientes porque ya te ganaste su confianza. Y si no tienes ni productos ni clientes, entonces busca una necesidad y cúbrela. 2. Si tu negocio está cerca de lugares concurridos y tus clientes dejaron de asistir por la situación actual, déjame decirte que el mundo no se acabó, se acaba de hacer más grande. Antes tu negocio dependía de esos clientes que ya no llegan. Hoy estás teniendo la oportunidad de incursionar más allá de las fronteras de tu negocio. Hay muchas plataformas hoy día que te pueden ayudar a llegar a tus nuevos clientes. 3. En la medida de tus posibilidades, estudia contabilidad básica, pero si no te es posible hacerlo, entonces atiende a la sabiduría popular. Prepárate para las vacas flacas. Procura tener de colchón mínimo 6 meses de gasto operativo ahorrado para que ante alguna contingencia puedas salir adelante. Espero que estos consejos te ayuden a salir de la trinchera.